El libro de Gálatas, el capítulo 5, Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5, si alguien necesita ayuda con Biblia, por favor de ayudarles, por favor. If anybody needs help with the Bible, help them. Get up near them and help them with the Bible, if you would, please. También quería mencionar que nuestra hermana Martínez tampoco se está sintiendo muy bien ahora. Parece que el doctor le dijo algo de que tiene artritis. Oremos por favor por ella. Amén. Y no se sentía nada bien esta mañana. Quizás por extrañar a Esteban. Maybe because she's missing Esteban. Parece que va a estar en San Antonio por un mes, más o menos. Amén. Y pues estemos orando que todo vaya bien para él allá. Gálatas capítulo 5. Quiero leer un versículo para empezar el mensaje de esta mañana en Galatians chapter 5. I'm going to read verse 1 to begin the message this morning. Dice en versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. It says in verse 1, Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. La nación, bueno, esta gente en la cual aquí los Gálatas habían estado, si recuerdan, bajo la esclavitud de la ley y reglas, y después de haber sido libertados de esa esclavitud por Cristo y su obra en la cruz del Calvario, ellos habían vuelto otra vez a esos rudimentos, a esas reglas y a esa esclavitud. Y vemos aquí que el apóstol pues aquí les habla acerca de esa libertad que ellos tienen en Cristo y que volvieran otra vez a la libertad que habían encontrado en Cristo. So we find here in the book of Galatians where the apostle is talking to the Galatians here, which had once been set free through the blood of Christ and the work of Christ on the cross. They had once again gone back into the bondage of slavery, and we'll see in a minute what that all entails. But we have that blessing that we find here in verse 1 of standing fast as he exhorts us to do in the liberty wherewith Christ hath made us free. Gloria a Dios por esa libertad que ahora tenemos nosotros en Cristo Jesús. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Saben que algo por cual nuestro Señor Jesucristo luchó, viviendo, sufriendo, hasta muerte de cruz, para que nosotros tuviéramos esta libertad que ahora tenemos y gozamos. Y ahora dice el apóstol aquí, estar pues firmes. Nos dice aquí, nos exhorta a nosotros a que nosotros mantengamos esa libertad por la cual Él dio su vida. And we find here the apostle who says to stand fast, after which, after our Lord and Savior Jesus Christ had left heaven to come to this earth to suffer and to die on a cruel cross, to give us liberty and freedom. He says here to stand fast.
That is, that he is exhorting us to maintain that freedom and liberty that we have received in Christ. Because if we're not careful, we'll go back to the bondage and the slavery which we left. No queremos que volver otra vez a la esclavitud del pecado del cual el Señor nos libró anteriormente. Oramos. Señor y mi Dios, gracias le damos otra vez por este tiempo, gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que obre, trabaje en nuestros corazones. Salgamos de aquí mejores que como entramos, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren conmigo, por favor, el libro de Romanos, y vamos, y no pierda su lugar aquí en Gálatas, pero mire el libro de Romanos, el capítulo 8. El libro de Romanos, el capítulo 8, Romans chapter 8. Romanos capítulo 8 dice en versículo 1. In Romans chapter 8, this is one of my favorite chapters in the Bible, if not my favorite. Este es, sino el capítulo favorito mío de la Biblia, uno de los favoritos. Dice en versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe que nosotros debemos aprender a vivir en el Espíritu de Dios? Debemos aprender a caminar no en la carne, sino en esa libertad que Cristo nos ganó en la cruz. As we read in verse 1 of chapter 8, he says here, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. After we have been saved, after we have received the Lord as our personal Savior, then we are to live in the Spirit and not in the flesh. Otherwise, we find that we can be condemned, not to hell, because we're saved, but we find ourselves on the losing end of blessings and the goodness of God. Así que podemos nosotros perder las bendiciones de Dios, las buenas cosas de Dios, cuando andamos en pecado, como hablamos esta mañana leyendo el libro de Amós en la escuela dominical. As we read in the book of Amos this morning in Sunday school about losing the blessings and the good things that God has for us. Ahora vemos aquí, mire versículo 2, dice, it says in verse 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, mírelo, librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en la cruz, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué versículos tan hermosos. Qué versículos tan hermosos que nos enseñan cómo es que nosotros podemos vivir en paz y en la bendición de Dios. What a precious chapter, these verses in chapter 8 of Romans, which speak to us of the liberty that we have in Christ, of the blessings that we have in Christ. Once we learn to live in
the Spirit instead of in the flesh. When we give into the flesh, then we are subject to be in bondage to it again. When you got saved, when you realized that you were a sinner, bound to go to hell, you came to Christ to ask forgiveness. You came to Him for salvation, and He delivered you from that bondage. But it was up to you to get away from the bondage that you were in, say, to vice, cigarettes, to alcohol, to evil speaking, to stealing, to doing this and to doing that, which had a hold on you and I. We were servants of sin. Debemos nosotros reconocer que cuando estábamos perdidos, no salvos, estábamos dados al vicio, dados a las diferentes cosas que nos tenían atrapadas, que nos tenían en su esclavitud, en sus cadenas. El alcohol, la mentira, el robo, las drogas, etcétera. Muchas cosas a las cuales usted estaba y era esclavo. ¿Verdad que sí? Amén. Pero gracias a Dios, el Señor rompió las cadenas. Praise the Lord that He loosed our chains of sin. And in the power of His Holy Spirit, we are able to live in the Spirit and not in the flesh. Y ahora por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos el poder para vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque es por medio de Él que podemos. It is only by Him that we can. Ahora, más para mencionar algo de nuestro país. Le doy gracias a Dios por el país en el cual vivimos. Gracias a Dios por el país en que nos ha dado todos los privilegios y las libertades que tenemos. I praise the Lord for having been born in America. I praise the Lord for all of the blessings that we have in this country. I praise God for the liberty that we have. Ahora estamos perdiendo libertades. We are losing liberties and freedoms in our country. But we need to keep on fighting not to lose them. Hay que seguir peleando y luchando para no perder las libertades que tenemos. Oremos por nuestro país. We need to pray for our country. We need to pray for the people of our country. Hay que orar por nuestro país y hay que orar por la gente de nuestro país. Por todos los que vivimos en este país. Oremos. Estamos celebrando el 4 de julio el cumpleaños de nuestro país y gracias a Dios. ¿Cuánta gente deja sus países de origen para venir a este país? ¿Cuánta gente deja familia, deja muchas cosas para venir aquí? Muchos vienen y en camino a llegar aquí a este gran país, hasta sus vidas pierden. We live in a country where people live who live in were born in other countries,
And from those countries of origin, they leave family, they leave all behind to come to this country. Many of them lose their lives coming to this country. Fresh on our minds is all those more than 50 people who died coming in a tractor trailer who died near San Antonio. Pensamos en los más de 50 personas que perdieron sus vidas en ese camión cerca de San Antonio la semana pasada. Dejando sus países para venir a este país. Qué triste que mucha gente de este país ni quieren ser americanos ya y mejor se quieren ir a otros países. How sad there are many who despise our country, and even citizens of this country who would rather move to another country because of their hatred of this one. No creo que los Escobar se van de aquí de Estados Unidos a México porque odian a Estados Unidos. No creo eso. ¿Verdad que no? Creo que aman a este país. Pero aman también a su querido México. Nada malo con eso. Pero hay gente que, porque ya están enfadados, ya están hasta aquí, que con Estados Unidos y que este y que el otro, y mejor se van. Pues que se vayan. No pueden hacer el juramento a la bandera. You know, those that hate our country and don't want to be in this country, well, let them leave. They can't say the Pledge of Allegiance, well, let them leave and let them. Leí algo ayer. Parece que ha habido un equipo deportista que estaba en Rusia. Tienen a una, voy a decir, joven, una mujer alta, creo que juega básquetbol. Muy en contra de las cosas de aquí en Estados Unidos. Muy en contra de Estados Unidos. Y ahora se encuentra en Rusia, en cárcel, y ahora quiere que Estados Unidos la libre. Qué hipocresía. Pues si eso quería, pues ahí que se quede. The basketball player woman who is in a Russian jail, who is against our country and the things of this country, didn't want anything to do with our country, now finds herself in a Russian jail. Well, she can stay there if that's what she wanted. Now she's wanting the United States of America to free her. What hypocrisy. Cuando les conviene, quieren. Only when it is convenient, then do they want of this country. Leí también ayer que solo 38% de la gente en Estados Unidos es orgullosa de ser americana. I read also yesterday that there is a poll that says that only 38% of the people in this country are proud to be American. Bueno, poquito. Por los demás, pues que se vayan.
Let the rest leave. They don't want to be here. Amen. Nos queda más a nosotros. It'll be more left for us. No. Volviendo otra vez al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. ¿No sabe qué? Creo que sería bueno, nunca he hecho esto, pero le hago esta pregunta. ¿Qué cosa ama usted más de este país? I've never asked this here in church before, but what thing do you love the most about America? Think about it. Piénsalo. ¿Qué cosa ama más usted de este país? What do you love the most about this country? ¿Alguien quiere decir? Somebody want to say? ¿Se llama? Las grandes oportunidades de trabajo. Amén. Hermano. Nivel de corrupción a nivel gobierno y a nivel policía en comparación de nuestros países. Bien. ¿Alguien más, señor? I can travel where I want to when I want to. Puede viajar a donde quiera, cuando quiera. Para un avión no. Que están cancelando muchos vuelos ahora. Ahora, ¿alguien más? Somebody else? What do you love more about this country, hermano? Safety. Seguridad. Libertad. ¿Sí, hermano? Libertad. ¿Alguien más? Somebody else? ¿Sí, hermano? Y apoyan mucho al enfermo aquí, hermano, porque en México lo dejan morir. Amén. Sí. ¿Alguien más? Somebody else, ¿sí, hermano? Freedom of religions. Okay, libertad de religión. ¿Alguien más? Somebody else? One. Sí, hermano, otro. Welfare. Welfare. And take it. Ay, ay, ay. Gimme. Lema del hermano Sánchez. Gimme. Y yo no Dame, agarro, dame. Por eso tengo envidia porque no agarro, pues. Su tío Joe más hable la Biblia nunca. One more. Oh, sí, yes. It's our freedom to be able to go to church. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay iglesias donde van a la iglesia pero a escondidas. China, Rusia. Cuba, si no es reconocido por el gobierno. Vamos a Gálatas, el capítulo 5 otra vez. Gálatas, el capítulo 5. Galatians, coming back there, chapter 5. I'll read a couple more verses. We read verse 1. Leemos el versículo 1 otra vez. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Mire el versículo 13, look at verse 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Verse 13 says, for brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
Libertad. ¿Para qué usa usted su libertad? What do you use your liberty for? Mire el capítulo 2 y el versículo 4. Look at chapter 2 and in verse 4. Dice la Biblia aquí en Gálatas 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Sabe que aún espiritualmente y en las iglesias hay de aquellas iglesias que lo quieren esclavizar a uno. Even in the church, in the days that we live in, there are those who would come in. There are those who, speaking of that man that came in earlier, that he didn't like anything about Baptists. He didn't like what we believe. I told him, well, there's some things that I don't like that Baptists do either. Pero sabe que hay cristianos, hay pastores, hay como estos hermanos que los cuales leemos aquí, entran en las iglesias y quieren esclavizar a la gente. Tienen la libertad de entrar, tienen la libertad, reciben la libertad para, vamos a decir, para ser pastores, para ser líderes, para ser oficiales en las iglesias, y con el tiempo quieren esclavizar a la gente. Hay iglesias, alguien dijo, yo no sé por qué en las iglesias tienen que tener reglas. Somebody said, well, I don't know why in churches there have to be rules. Read the Bible and you tell me where there are not rules. You go to any job that you have, and tell me that they don't have rules. But every week, or every couple of weeks, or every month, is that you go very happily for your check. Reglas. Hay, porque en la Biblia hay reglas. Si usted recuerda, los 10 mandamientos son ¿qué? Mandamientos. Dios dijo que no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Que no, eso no nos gusta. Pero sabe que vemos aquí en esta mañana que nosotros tenemos una libertad en Cristo. Vamos a decir esto. Sabe que yo creo muchos aquí saben que algunos de aquí crecieron donde tenían ganado, donde tenían quizás vacas o caballos, tenían ganado, tenían gallinas, tenían etcétera de animales. Y saben que esos caballos y esas vacas o esas gallinas o lo que usted tenía, los tenía en una jaula, en corral, dentro de una cerca. Bueno, y mientras ese animalito estaba dentro de los confines de esa cerca, de ese corral, de esa jaula, podía hacer y brincar y correr y ladrar y todo lo que quería, tenía la libertad dentro de esos confines. Pero estaba seguro. ¿Sabe que reglas sí traen seguridad? Y en la iglesia, reglas son, tenemos nosotros un libro lleno de reglas, y sabe que nosotros somos libres como cristianos para vivir
como queremos, vestir como queremos, hablar como queremos, pero dentro de los confines de este libro. You know, as long as we, as Christians, we have security when we are living within the limits of this holy book, the Bible. We can dress like we want, we can talk like we want, we can go where we want, as long as we are keeping the truth and the principles of the Word of God, then we can be before God in His approval and in His favor. But when we want to jump the fence, then we put ourselves in danger. Cuando brincamos la cerca, entonces ya no hay seguridad. Ya no hay seguridad. Pablo aquí en el libro de Gálatas, volviendo ahí, Pablo concluye aquí unos argumentos y alegaciones de los dos capítulos anteriores. Go back to the book of Galatians and let's go to chapter 3. Vemos aquí que y se encontró el capítulo 3, if you find chapter 3, let's look at one verse in chapter 2. Un versículo aquí precioso que nos enseña una verdad buena. We have, si quiere llevar la niña, hermano, Adín, quizás a la cuna, está bien también, ¿sí? Pero en Gálatas capítulo 2, mire el versículo 20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos a un hombre, el apóstol Pablo, viviendo, vamos a decir, voluntariamente esclavo, esclavizándose a Cristo, sabiendo que es la mejor vida. It says in verse 20, we find here the Apostle Paul, him making himself a slave to Christ. He says there, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So the Apostle Paul here is saying that he was giving away his liberty to live in Christ. But we're living in Christ and living within Christ's truths and principles. He lives a whole lot freer life than before. Pablo, esclavizándose a Cristo, llegó a aprender que viviendo según los principios y las verdades del Señor, él vivía una vida más libre que antes. Yendo a las prisiones a predicar, a donde el hermano Peña iba, el hermano Olguera, el hermano Vara, he ido a predicar en diferentes prisiones, en la cárcel aquí también. Recuerdo un hermano en Cristo, encarcelado, preso, reo. Dijo, ahora que vine a conocer a Cristo como mi Señor y Salvador, y aunque esté aquí detrás de estas barras, me siento más libre que cuando estaba afuera.
having gone to the prisons to preach, and gone to the jail to preach. The testimony of one man who said, now that I have found Christ while I've been incarcerated, he said, now I feel more freedom, even though I have to be behind these bars, than I was when I was out. Porque en Cristo hay libertad. Because there is freedom in Christ. La libertad a la que se aplica este capítulo se aplica a la liberación de la esclavitud de la ley. Porque aquí en estos versículos, mire el versículo 1, capítulo 3. Look in chapter 3 of verse 1 of chapter 3. Dice, halló Gálatas, insensatos, you foolish Galatians. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mucha gente cristiana empieza a vivir carnalmente, dejan de vivir espiritualmente. Guardamos leyes y reglas y en vez de servir a Cristo por fe y en el Espíritu de Cristo. Many Christians, they begin their Christian life and living in the Spirit, living less in the flesh. But over time, we can begin to follow rules or follow regulations, spiritual and in church. And we begin to serve, but not in the Spirit. We begin to serve in the flesh. And we lose the spirit of Christianity. We lose the spirit of liberty in Christ. Perdemos el espíritu de libertad que hay en Cristo, porque ya lo hacemos ahora para que cuando otros cristianos me miran, me miran a mí como un obediente siervo de Dios. Ya lo hace para ser visto de los hombres, pero no de Dios. Esta libertad que tenemos, tanto espiritual como política, intelectual, vamos a decir también, es algo que tenemos que estudiar y siempre estar viviendo bien. Hay que tener un buen concepto de lo que es la libertad espiritual y carnal. We need to always be careful about our spiritual as well as carnal liberties, because we can lose both of them. We can enslave ourselves again. It says here again in verse 1, O foolish Galatians, who hath bewitched you that ye should not obey the truth? There before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. Así que debemos nosotros, como vemos aquí que el Señor quiere, como leímos en Gálatas el capítulo 5, el versículo 1, hay que mantener esa libertad que recibimos. As we read in chapter 5 and in verse 1, we need to maintain that liberty which we have received from and through Christ. Mire conmigo en el libro de San Juan. Look in John chapter 8. El libro de San Juan capítulo 8, John chapter 8.
Dice en versículo 31 y el 32. It says in verse 31 and in verse 32 of John 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y mira aquí. Y la verdad os hará libres. It says in verse 31 and 32, then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Y es lo que el mundo necesita, la verdad de la palabra de Dios. Alguien dijo, si no estás a favor de aborto, no abortes. Si no estás a favor de los homosexuales, no seas uno, o te juntes con ellos, y etcétera. Y si crees esas cosas, no tienes ningún derecho de decirme aquí, a mí, lo que tú crees. No trates de imponerlo a mí. ¿Sabe qué? No es cuestión de que queremos nosotros como cristianos decirle a la gente que no sean maricones, de decirle a la gente que no sean matones de bebés. Es cuestión de moralidad. You know, it's not about loving or trying to impose our will or our beliefs as Christians upon others concerning homosexuality, concerning abortion, etc. It's about morals and morality. ¿Qué dice Dios? What does God say about those things? Dice la mujer que quiere matar a su bebé, es mi cuerpo, yo tengo el derecho a hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Pues ya cuando un bebé ya es concebido, ya es otro cuerpo dentro de su cuerpo. Vamos a ver, mire, el versículo 36, de aquí mismo, San Juan 8, look at verse 36, dice, así que si el Hijo Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. If the Son, Jesus Christ, therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Él es el que nos hace libres. He is the one that gives us freedom. Spiritual freedom, religious freedom, political freedom, freedom of country, and freedom of all those things which you mentioned this morning. Es Él el que nos da la libertad. La libertad religiosa, la libertad intelectual, es decir, para pensar lo que queremos, para la libertad política, para creer nosotros lo que creemos como republicanos o como demócratas. Tenemos todos el derecho de creer lo que se nos hace a nosotros correcto. Libertad. Pero no use su libertad para hacer mal. We need to learn to watch. We need to take care of that liberty which we have received in Christ. Miren, en 2 de Corintios, el capítulo 3. 2 de Corintios, el capítulo 3. Look in 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3 and in verse 17. Gloria a Dios por
el privilegio que tenemos nosotros en esta libertad que nos ha dado. Praise the Lord for that privilege and the privileges that we have in Christ. That privilege of liberty that we have received of Him. In chapter 3, verse 17, dice la Biblia aquí, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. It says in verse 17, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ese Espíritu vive dentro de nosotros. Cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a vivir y a morar dentro de nosotros. When we got saved, the Holy Spirit of God came to live within you. He now lives within you. Look at that verse again. Now, the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. ¿Sabe que cuando sentimos esa libertad, cuando Cristo entró en nosotros, nos sentimos más livianos, libres de culpa, libres de condenación? When that Spirit came to live within us, we sense that spirit of liberty, in that we have gained liberty from guilt, liberty from condemnation, liberty from hell. We have been delivered. Gloria a Dios. Vemos aquí en Gálatas donde el apóstol Pablo hablándole a esta gente, diciéndoles a ellos que no se esclavizaran otra vez a los rudimentos de la ley, que ellos debían tener libertad religiosa de los terrores de la superstición, de la tiranía sacerdotal, de ritual mecánico, de restricciones externas en la vida moral y también religiosa, del dominio de la carne sobre el espíritu. Paul was warning these people, the Galatians, to take care, to maintain their spiritual liberty, so that to guard them against superstition, priestly tyranny, mechanical ritualism. Creo que hoy en día hay muchos cristianos que mecánicamente muy rituales, rituals, following rules and regulations that have been set down, whether that be by God or by man. We begin to do them ritualistically, out of habit, and it's not from the heart anymore. Y hay cristianos aquí en esta mañana, óigame, viene a la iglesia porque es hábito, porque es su rutina, es lo que hace. ¿Se acuerda cuando antes llegaba y venía con hambre de la palabra de Dios? Venía con el hambre de tener comunión con otros cristianos, pero ahora ya no. Ahora ni su Biblia abre. Buenos días. O alguien dice tarde, ya. Antes no le molestaba estar un poquito extra en la iglesia. Ahora cada minuto después de cierta hora ya está mirando el reloj. You know those ritualistic things that you do, like coming to church and carrying your Bible. You come to church and it's just routine anymore, and you don't come with the same heart that you did when you first got in church. You're just going through the motions now.
You pray and with one eye open. You don't even open your Bible. Just going through the motions for show. How sad is that? Not taking into account what Jesus did for you on the cross. No tomando en cuenta lo que Cristo hizo por usted en y por la cruz. Queriendo otra vez darse a las reglas, otra vez esclavizándose a las reglas. Mire en Romanos el capítulo 6, tengo que terminar, pero mire en el capítulo 6 de Romanos, and I need to finish, but look at chapter 6 of Romans, and look at verse 16. Dice en el versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Let me ask you this as we finish up. Who or to what are you a slave to? Reading verse 16. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are, to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness? ¿A quién se ha hecho esclavo? ¿Será que se hizo esclavo de Cristo como Pablo? Have you enslaved yourself to God like Paul did? Or are you a slave to your sin? ¿O es esclavo y se ha hecho esclavo de nuevo a sus pecados anteriores? Bueno, el Señor quiere. Y vemos aquí que el apóstol en Gálatas, el capítulo 5, nos exhorta a que mantengamos nosotros nuestra libertad que tenemos en Cristo. Miren en Hebreos el capítulo 12. En Hebreos el capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, look at Hebrews chapter 12. Dice en el versículo 1, Hebreos 12. Hebrews 12, look at verse 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, disculpen, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera sin cadenas. Una carrera donde el peso no nos detiene. Porque nos hemos quitado todo aquello que puede quitarnos la rapidez en nuestra carrera. So we see in verse 1, it says, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. We have a race to run for Christ. And we have the liberty to run it. We can either run it with a lot of extra weight. We can decide to run it without the chains about our feet, or we can do away with the extra weight of sin. Without the chains of sin about us. Christ already died. Sacrificed his life to make us free.
Let us not be like the foolish Galatians and enslave ourselves once again to the things that Christ set us free from. Amen. Amen. Así que hay que nosotros decidir que vamos a vivir libres. Libres porque Cristo dio su vida en sacrificio para darnos la libertad, para vivir y correr para Él. ¿Qué va a hacer usted? What are you going to do with the liberty that Christ won for you? Puestos de pie, con ojos cerrados y rostro inclinado, por favor. Heads bowed and eyes closed. Let's stand to our feet in an attitude of prayer. Ask God to help you decide what you're going to do with that liberty that He has won for you.